Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Enlace Educativo del 7BC, Sindicato Independiente Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Nuestro lema: por una educación liberadora del pueblo. Estamos en una edición más de su programa de análisis, discusión de temas educativos, sindicales, de interés de los trabajadores. Estamos con la noticia de la semana, la aprobación de las modificaciones a la Ley de Servicio Civil de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California. El día de hoy teníamos en nuestra programación previsto abordar un tema relacionado al gasto educativo, pero por el suceso trascendental para la vida de los trabajadores burocráticos de nuestro estado, vamos a diferir esa temática para la próxima edición, y hoy nos vamos a centrar en lo que fueron y ya están aprobadas las modificaciones a la Ley del Servicio Civil. Doy la bienvenida al licenciado Noé Ramos Valderas. Él es abogado postulante, especialista en derechos humanos. Noé, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, Salvador. Pues aquí estamos una vez más para opinar sobre esta interesante reforma a la Ley del Servicio Civil en el estado de Baja California. Gracias por sintonizarnos. Bien, antes que nada, pues el día de mañana es el Día del Maestro, ¿no? Una fecha donde todos los trabajadores de la educación del país conmemoran el hecho de ser maestros, celebran el hecho de dedicarse a la docencia, ¿no? Dedicarse a la conducción de las personas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para todos ellos pues una amplia felicitación. En lo particular estamos muy orgullosos de pertenecer a este gremio. Son muchas las satisfacciones que se va encontrando uno en esta carrera, tanto en el ámbito eminentemente docente como también en el ámbito que nos toca en este momento sindical, ¿no? Es una labor muy noble, una labor que enriquece la experiencia del profesional al tratar con niños, con jóvenes, en ese proceso mediante el cual ellos van aprendiendo conocimientos y van formando sus personalidades, ¿no? Es una delicia realmente para todas las personas que amamos esta profesión, ver cómo las personas van cambiando a través de las etapas de la formación escolar, ver cómo esos niños van despertando sus conciencias, cómo esos jóvenes van afirmando sus aptitudes, sus valores, que los van a llevar a ser los hombres y mujeres que nuestro país, que nuestras familias esperan por el bien de México. Entrando al tema, tenemos que en el periódico oficial del estado de Baja California, el pasado 8 de mayo del año que corre, esta 21ª legislatura emitió las modificaciones a la Ley del Servicio Profesional, a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California. Y en razón de ello, el Ejecutivo del Estado emite el decreto número 52, mediante el cual se aprueban estas reformas a diversos artículos. Si recordamos un poquito, el gobernador Arturo Vega de la Madrid mandó una iniciativa de ley a la legislatura local para efecto de que se diera solución a un problema añejo, problema de las finanzas, principalmente de los gobiernos municipales. Hemos sido testigos cómo se ha hecho un círculo vicioso. Cada 3 años los trabajadores que son empleados por contrato temporal, obvio es que al haber cumplido con los 6 meses un día que marca la ley burocrática, o que marcaba la ley burocrática en los requisitos para la basificación, pues al sentir que les asiste un derecho, que han objetivado un derecho que la ley les arroja, van al juicio y demandan la basificación. De igual forma, aunque no concluyera la administración o el trienio, cuando estos trabajadores llegaban a los 6 meses un día en un cargo, en un empleo que comprendía funciones de base de inferior categoría, pues iban al juicio de la
la basificación. No se le puede condenar al trabajador por ello, la ley le arrojaba esta prerrogativa y ellos simplemente iban al ejercicio. Pero ¿qué pasaba? Al darse el cambio de las administraciones municipales por sistema o por conveniencia política, llegaban los nuevos administradores electos a través del voto popular y hacían despidos pues injustificados a veces, la mayoría de las veces, y traían nuevas personas, nuevos trabajadores, también contratados en forma temporal, que otra vez en este círculo vicioso iban a demandar las basificaciones. Llegamos a un punto donde, en palabra de los administradores municipales, de los gobiernos municipales, pues ya no se podía continuar con esta inercia, ¿no? Nosotros de ninguna manera soslayamos la posición del sindicato ni de los trabajadores, porque es una prerrogativa que el legislador les otorgó y ellos sencillamente hacían uso de ella. Y en ese afán de establecer un control sobre las finanzas públicas, se promueve esta reforma. Sí voy a pedir al máster que ponga el texto de este decreto número 52 en el punto que dice único. A ver, ojalá que se alcance a leer ahí en su televisor. Se aprueba la reforma por la cual se modifica la denominación de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, para quedar como Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y municipios de Baja California. De aquí, de esta modificación de la denominación de la ley, se advierte pues que las instituciones descentralizadas de Baja California dejan de pertenecer al ámbito burocrático. De hecho, esta situación, Noé, tú como abogado la debes de conocer, desde hace mucho tiempo ya ocurría, por virtud de una serie de jurisprudencias que emitió la Corte. Se estableció que los organismos públicos descentralizados de los gobiernos de los estados están regulados bajo el apartado A del 123, por lo tanto, regulados por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Así es. Es el caso de quienes están en la SEP, de los que están en los organismos autónomos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, de los que están en la que se puede estar extinta o ya está extinta, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Así es. Porque son organismos autónomos y descentralizados. La CESPE. El ICEP. Ahí hay unas interrogantes bien interesantes, hablando de trabajadores del ámbito educativo. Ellos son de ICEP, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, organismo público centralizado del gobierno del Estado de Baja California, y ya no están en el ámbito burocrático. Entonces, el cuadro de prestaciones, vamos a ver cómo se los... Sin embargo, generalmente en estas dependencias, las prestaciones que suelen tener ellos son las mismas que de las personas que están sujetas a la ley del servicio civil. Así es. De hecho, en innumerables ocasiones, esos trabajadores demandan homologación con las prestaciones que se le otorga a los de CEPS. Así es. Y en este caso, pues esa posibilidad se va alejando porque ya los pasan a otra reglamentación laboral. Entonces, pues va a ser muy interesante cómo evoluciona estas reglamentaciones laborales con estas modificaciones que tenemos. En este decreto se precisa que se modifican los artículos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, decimosegundo, decimoquinto, vigésimo, fracción tercera, hasta el 105 de la ley. Tocan diversos temas que ahorita vamos a ir desglosando, nada más que por economía no mencionamos, pero ahorita vamos a ir analizándolos y vamos a ver cómo también se incluye o se adiciona, siendo precisos, el título 13º denominado del escalafón, el cual contiene un capítulo único denominado del escalafón, en el que se agrupan los artículos 158 al 170. De esta manera vemos que se subsana una omisión histórica del legislador de Baja California, porque anteriormente nada más se refería que en el artículo 51 que en las dependencias del Estado se establecerían los escalafones con base en los derechos de preferencia contemplados en el artículo 51. Sin embargo,
no estaba indexado en la ley. Contrariamente, en la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la ley federal burocrática, ahí sí hay un capítulo de origen, desde el principio que se confecciona esta ley reglamentaria del apartado B, hay todo un capítulo que regula el escalafón. Y acá no. Y como comercial, cuando se da el conflicto, por ejemplo, entre el CETE y el CENTE, fue un tema recurrente la violación de derechos de preferencia, precisamente porque el reglamento de escalafón no se había emitido conforme a la técnica que mandata la Constitución de Baja California, al decir que la facultad reglamentaria es del gobernador y él como patrón emite los reglamentos de escalafones, sino que fue emitido por el Congreso local. Entonces ahí cuando en ese pleito que se dio fue tema, pues, ver cómo prácticamente el reglamento de escalafón pues jurídicamente no existía, porque no había tenido el génesis correcto, que es que el gobernador lo haya establecido. Ahora pues ya se establece desde la ley, ¿no? Como un capítulo específico, ¿no? Y incluso en establecen una comisión mixta de escalafón. Anteriormente, en la pasada ley, para aquellos que querían demandar la base, pues tenían que estar un término de 6 meses, ahora tienen que estar 1 año. Pero además de que están 1 año, hacen la solicitud a la comisión mixta de escalafón. O sea, no porque cumplan el año significa que ya les van a dar la base. Nada más está como que dice, nada más se genera la oportunidad de participar. Así es. Sujeta ahora al procedimiento, ¿no? Así es. Y creo que ahí hay un retroceso, ¿no? En cuanto a la posibilidad de objetivar el derecho, porque en el anterior esquema bastaba con que tuvieras los 6 meses un día y ya te podías ir a la acción legal, ¿no? Aquí vas a la comisión mixta de escalafón y vas a ver si todavía puedes acceder a la base, porque una de las cosas que también es innovador en esta nueva ley es el tribunal de arbitraje del tribunal. El pleno del tribunal se modifica, ¿no? En el cual tiene 2 representantes de los poderes del Estado. ¿Qué artículo es, Noé? Es el 100. El 100, vamos a pedir al máster si nos puede poner el artículo 100 ahí de la ley que estamos comentando para que sea ilustrativo ahí el tema, ¿no? Ahí se modifica la composición de este tribunal, de este pleno del tribunal, ¿no? ¿Cómo estaba antes y cómo queda ahora? Pues ahora queda con 2 representantes del poder del Estado, 2 de los municipios, 4 representantes de los trabajadores, entre ellos 1 de la educación. Aquí sí estoy en desacuerdo porque hay más trabajadores de la educación sindicalizados que los demás. Fíjate que... Y un árbitro fungiendo como tal, el cual lo designa el gobernador del estado. Fíjate que nosotros dedicamos un programa a este tema, ¿no? Cuando hablamos de que la ley era discriminatoria en ese artículo 100, porque excluía en la conformación del pleno a los trabajadores de la educación. Sin embargo, aquí sigue siendo discriminatoria, ahí lo tenemos en la pantalla, dice textualmente: el tribunal de arbitraje será colegiado y se integrará por 2 representantes de los poderes del Estado, antes era 1, 2 representantes de los municipios, antes era 1, se omite el representante de las descentralizadas, ¿verdad? Se elimina, 4 representantes de los trabajadores, entre ellos 1 de los trabajadores de la educación, que sí que hay 3 de la burocracia y hay 1 de la educación. Sin embargo, en el tema del número, cuántos de la burocracia, de las demás dependencias que no son de la SEPS y cuántos de magisterio hay, pues el número ahí anda, ¿no? Creo que supera el de los maestros al resto de las dependencias, ¿no? Así es. Para ser más equilibrados deberían ser 2 y 2. Exacto. 2 y 2, y hubiera dado pauta que se hiciera algo de avanzada, como lo que ocurre en Querétaro, por ejemplo, y creo que también en Guanajuato, donde el tribunal de arbitraje de esos estados tiene 2 salas, una sala para burocracia y una sala para magisterio, en atención que la función del docente implica algunos aspectos de carácter pedagógico que al momento de resolver las controversias el juzgador debe de conocer. Y en aquellos estados los representantes del pleno no solamente son abogados, también son profesores. Entonces eso facilita mucho el razonamiento de los temas y que sean sentencias pues apegadas a la realidad
de la labor del docente, ¿no? Cosa que aquí pues no, yo creo que no se atendió, ¿verdad? No se atendió y sigue siendo discriminatorio desde el punto de vista que pone en número mayor a los representantes de la burocracia, ¿verdad? Así es. Y también en las formas de terminar el empleo. Ajá. También es algo innovador en esta ley. Sí. Que es donde precisamente los sindicatos de los burócratas fue donde levantaron la mano. Es el artículo 9, ¿no? Es el artículo... No, ese es el de para la Comisión Mixta de Escalafón. Ajá. Ahorita te doy el dato. Sí, porque eso es donde ellos plantean su inconformidad directamente y donde ellos, mira, por ejemplo, aquí el artículo 9, es lo que comentaba hace un momento.